Quiero documentar un mes de mi vida cotidiana acá en Santiago de Chile. Como definición de vida y arte, no me gusta mucho que en YouTube casi todo lo actual es performance. Es grabar las cosas para la cámara, para las redes sociales, un ángulo bonito, para un algoritmo. Es lo que tiene éxito. Pero a mí me parece más bonito concentrarme en vivir, más que en aparentar o grabar como vivo para que se vea bonito. Ser yo mismo y disfrutar el momento me parece más importante que documentarlo o grabarlo. Con lo mucho que me gusta. Con lo mucho que me gusta hacer esto. En estos días hogareños disfruto mucho viendo el pronóstico del tiempo. Siempre me gustó esto del tiempo. En Chile, julio es invierno, temporada de frío y de lluvias, sobre todo este año que tenemos el fenómeno del Niño. Será muy lluvioso, es bueno y malo a la vez. Tenemos mucha sequía y desertificación. Cada año Chile se seca más, así que bien que llueva, pero llueve con desastre. No salgo mucho de la casa, trabajo en remoto, haciendo muchas cosas, entre ellas soy editor de libros independientes. Me hace muy feliz ser escritor. Aprendí a editar para hacer mis propios libros y ahora también le ayudo a otros escritores independientes con lo que aprendí. Cuando no estoy trabajando, me relajo viendo series de anime, estas series japonesas. Me encanta porque hay muchas y de diferentes temas. Mi favorita de la temporada es Korekai Techine, una chica que ama el manga, los cómics japoneses y después termina escribiendo los suyos. Cuando yo era chico, mi abuela hacía huevos a la copa, que es como el huevo duro en agua, pero con un tiempo exacto. Y a mí nunca me salió. Yo aprendí a hacer algo parecido, pero con el huevo frito. Logré aprender a dejarlo con la yema líquida, que es como me gusta a mí. ¡Ay, si es tan rico así! Echo de menos a mi perrito. Se dormía conmigo en estos días fríos. Hace ya unos años que no está con nosotros. ¿Qué tanto de nuestras vidas, en estos momentos sobre todo, realmente la estamos viviendo para nosotros, para disfrutarla, para vivirla? Y no la estamos performando para mostrársela a otra persona en una red social X, Y o Z. ¿Somos o estamos actuando, en definitiva? Esa también es una de mis preguntas. En la ventana tenemos un atardecer súper lindo y tranquilo.
Amo esto, ver las nubes y sus colores. Chile está en alerta. Vienen 7 frentes con lluvia. Seremos Venecia y habrá que salir en bote o remando de las casas, por lo que se ve. En la noche llega la lluvia. Las montañas no tienen nada de nieve todavía. Me gusta viajar. Me encanta viajar en lo que sea. Y me gusta mucho viajar en micro, estos buses de ciudad. Cuando era adolescente, un hermoso adolescente, tuve la dicha de conocer la fotografía, de enamorarme de las cámaras. La vida es muy divertida con una cámara en la mano y me propuse retratar lo que más me gustaba, todo eso que me llama la atención. Han pasado unos 20 años, empecé con 13 años, tengo 34 creo, sigo haciendo lo mismo, pero ahora también grabo. Las escenas cotidianas, que para muchos son fastidiosas, me parecen de lo más lindo de la vida. Y las cosas que rompen la rutina, estos días distintos, son los más recordables y los más divertidos. Trato de capturar las cosas tal como las ven mis ojos. Me fascina compartir mis ojos por un momento. La vida es demasiado divertida con una cámara en la mano. Ingresarán del 6 turno destino a Valparaíso para boletos con horario de 10 horas con 50 minutos. Estoy yendo a entregar un libro maqueta. Jan es un hombre alemán que hizo la historia de toda su familia, vive en Chile y me escribió para transformar ese libro en una realidad. Podría haberle mandado la maqueta por correo de este libro a su casa, es lo más habitual, esto es realmente una excepción, pero quería compartir con él, escucharlo, darse en persona. Con los libros la gente te confía algo muy íntimo y muy suyo. Estoy muy contento, aunque cansado. Confieso que tengo el horario de sueño muy corrido. Para hacer este viaje pasé de largo, llevo despierto desde ayer, por eso casi nunca hago estas entregas en persona. Pero soy feliz, no me preocupa tanto el insomnio. Cuando esté lloviendo, dormiré todo lo que no he dormido.
Siempre me pone feliz comer estos quiquitos, manqueque. Son queques de vainilla con manjar adentro, aunque cada vez son más chicos. Cada vez van desapareciendo más. Porque tantas cosas ricas no son tan sanas. Esto es el tranque de la luz en Curauma. Jan me enseñó este lugar y su vida. Conversamos de muchas cosas. Misión cumplida. A ver si ahora descanso un poco. No grabé casi nada de lo que conversamos, pero eso es quizás lo más bonito. Siento que esas cosas y conversaciones deben quedar para uno. El conductor del bus de 2 pisos me invitó para tomarme fotos. Fue súper divertido. Siempre me pasan cosas así en la calle. Estos buses son súper bonitos también. Y esos son taxis colectivos a la Florida. Alcancé a ver un poco de España con Francia. El insomnio deja un hoyo de hambre en la guata. Oh, vine a comer carne mechada con arroz y papas fritas antes de volver a la casa. El 3023 es un colectivo famoso. Mucha gente los toma. Es más caro que el bus o el metro, pero viajar en auto es más cómodo. Lo usa mucha gente que trabaja en oficinas y tiene buenos sueldos. Por plata yo no debería estar acá. Pero ya son 30 horas despierto y luego me va a pegar fuerte el sueño. Tuve que caminar y buscar otra alternativa. Una señora llamó por teléfono y el próximo auto venía en 30 minutos. Obligado a ahorrar práctica. Qué maravilla viajar en micro. El 210E, antiguo 221E. Aclaro que pagué antes de entrar al paradero, por eso uno entra por atrás. Cuando niño hacía todo este viaje. Estudié en el Instituto Nacional, por aquí. Tener 15 años y viajar en micro de noche, ver Santiago de noche, era una aventura. Me encanta cómo se ve el viaje de noche. La 210E es un bus expreso, tiene pocas paradas, entonces es súper rápido. Es hora punta, pero estoy sentado, mirando por la ventana, cansado pero feliz. También me gusta viajar en metro, pero tendría que viajar bien apretado, combinando líneas, subiendo y bajando escaleras. Con el cansancio, este bus me parece mucho mejor. La vista de la ciudad me mantiene despierto. Las cosas que pasan dentro del bus me mantienen alerta y despierto. Ya no tengo 15 años, pero mis ojos y mi alma
siguen encantando con estas cosas sencillas. Ese bus va todo lleno a Puente Alto. Oh. La Florida y Puente Alto son comunas súper populosas. Prácticamente somos comunas dormitorio, periferia. La gente suele trabajar a 1 o 2 horas de aquí. Toda mi vida he sido periférico, lejos de todo. Me siento parte de Santiago, pero sé que no lo soy del todo. Este es un taxi colectivo. Ya voy llegando a casa. Ser periférico muchas veces se siente como ser un ciudadano de segunda clase, un relegado, pero vivir lejos es bonito en estos días de lluvia. Amo la lluvia, amo escuchar la lluvia. Huele a petricor, la tierra mojada, huele exquisito, aunque sé que para muchos esta lluvia será terrible. No ha parado de llover, verlo es lindo, pero yo soy feliz porque aquí en mi casa no se inunda. Santiago con lluvia es un caos tonto, una ciudad estúpidamente poco planificada para las lluvias. Todos los años llueve y todos los años se inundan los mismos lugares una y otra vez. Mi papá hizo plátanos con miel de palma. Nos sentamos a ver juntos un partido, Francia con Inglaterra, el partido de tercer lugar. Primer año que tenemos el DirecTV, termina el mundial y lo cancelamos. Podré ver otro mundial con mi papá al ladito. Mientras jugaban el partido, una vecina fotografió un arcoíris.
Después de la lluvia empieza el frío, baja la temperatura y empieza a escarchar. El frío de la montaña baja hacia abajo en las noches. Oh. Los días con lluvia son más tibios, pero las gotas que caen son heladísimas. Es como tocar hielo con las manos. Duele. Me hace tan feliz ver la montaña con nieve. Es la primera vez del año que tiene nieve. Cada año es más difícil ver estos cerros con mucha nieve. Santiago es muy lindo en invierno. Vimos la final, España con Argentina. Fue como pensé, 20 millones de pases españoles. La verdad es que no fue tan divertido. Me quedo con Argentina ganándole a Inglaterra. Lloré de emoción después de ese épico partido y lo recordaré toda mi vida, igual que a Cabo Verde. Me toca salir del encierro por un trámite atadoso, pero yo vamos a disfrutar. Mira esta cosa rara en la Avenida Feria. Ahí está el paradero. Es un árbol que creció en un canal subterráneo. En la cámara no se oye, pero yo escucho el agua desde acá. Esto será el colector de aguas lluvias. Qué lindo ver este campo, las montañas con nieve. He visto esto toda mi vida y lo amo, lo amo. En la medida que puedo, trato de viajar en buses articulados. Me encantan las micros articuladas, les decimos cuncunas, orugas. Como sigue lloviendo, están vendiendo paraguas. Todavía no termina el temporal de 7 frentes consecutivos. Me muevo ahora porque es el espacio justo, donde lloverá menos. En la noche va a llover de nuevo. Viajar en un bosque casi vacío. Ay, disfruto de estas cosas sencillas. Es hermoso no ver gente. Mira, esa casa sigue resistiendo, ya que todo alrededor ya son edificios. Estoy viajando porque tengo que anular unos boletos, pero solo puedo hacerlo en la boletería del terminal. Odio comprar por internet y tener que anular en el terminal, pero la vista de Avenida Grecia y las montañas lo compensa.
Esta estación se llama Ñuñoa, con dos ñ. A los extranjeros les cuesta mucho pronunciar la ñ. Año, cañón, niño, mañana, cariño, sueño y muchas otras palabras más. Próxima estación, Next Station, Estadio Nacional. Amo viajar en estas líneas de metro automáticos, no tanto por la modernidad o la tecnología. En eso me parecen bien frías, casi sin personas humanas. Pero me gusta mirar el túnel y los trenes son súper anchos. La verdad es que son líneas súper cómodas para viajar. Es un placer maravilloso. Ven con destino a estación Cerrillos. El cierre de puertas. Estas líneas más nuevas, la línea 3 y 6 en Santiago, tienen espacios enormes. Las estaciones, los pasillos son grandotes y esa sensación de amplitud también se siente súper agradable. Lo Valledor es el mayor mercado mayorista de frutas y verduras. Cada estación tiene una pintura alusiva a lo que hay en la estación y este mural es muy bonito. ¡Qué lindo arte! Entré a la estación y pasó el tren rojo. Andamos con toda la suerte. Desde acá también podemos ver las montañas con nieve. Qué privilegio ver estas cosas. Qué bonito andar en transporte público. No tengo apuro, así que veremos los trenes que podamos. Fui a la boletería de buses Romani, anulé mis pasajes ida y vuelta a La Serena. Por ley se devuelve el 85%. Después les voy a mostrar la plata chilena. Me gusta venir al terminal y ver los buses. Ese es el bus Romani, son bonitos y cómodos. La ruta a La Serena está con cortes, prácticamente los viajes están suspendidos. No sé si ese bus vaya a llegar realmente a La Serena. Las otras empresas suspendieron todos los viajes y hay buses que están varados en la ruta hace varios días. Era mejor anular, lo más prudente.
Precaución con el cierre de puertas. A esta hora me toca volver en hora punta. Veremos cómo evito ser una sardina. La vista de la maestranza de los trenes está preciosa. Una de las magias de viajar en transporte público, aunque sea apretado y viajando incómodo a veces, es que te mantiene despierto cuando te desplazas, pero puedes descansar la mente cuando subes y viajas. En un mundo de tantas pantallas y tantos estímulos de dopamina, de cierta adicción, puede ser un cable a tierra, y viajar así me agrada. Estos trenes de la ruta verde no me sirven. Y por la hora, estos trenes ya están llenos. Esa es la luz roja, que me sirve a mí, la ruta roja. Terminal de La Serena, todos los viajes suspendidos. Aeropuerto de La Serena, todos los vuelos cancelados. Vicente Valdés, combinación con línea 5, es donde la gente sube y el tren queda reventado. Como el temporal ha sido tan grande, las clases están suspendidas y los niños están en sus casas. Esto es lo de la luz roja o verde, las rutas expresas. Los trenes a esta hora tienen paradas diferidas, el verde para en esta estación y el rojo para en la otra estación. Me encantan estas estaciones de la línea 4, son tan bonitas. Ya pasó la parte más difícil y ahora puedo relajarme mirando estas cosas. Y qué rico volver a la casita en un autito. En celeste la lluvia, en verde la nieve,
Viene más lluvia entre Copiapó, La Serena y Ovalle. Esto es de acumulación de nieve en los Andes, hermoso. Y hoy el amigo Braulio fotografió otro arco iris en Santiago. Se inundó el terminal de buses de La Serena. La ciudad entera está llena de inundaciones. Las lluvias violentas mueven la tierra. Hay gente aislada, desaparecida, damnificada, muertos, cortes de agua, cortes de carretera, etcétera, etcétera. Te voy a enseñar la plata chilena, el dinero. 20.000 es el billete mayor, 20 lucas, don Andrés Bello. 10.000 tiene a don Arturo Prat Chacón. 5.000 tiene a nuestra poetisa premio Nobel, Gabriela Mistral. 2.000 tiene a Manuel Rodríguez, personaje mítico. La luca, 1.000 pesos, a Ignacio Carrera Pinto. Y cada billete tiene distinto tamaño para diferenciarlo al tacto. Esto es un paisaje del altiplano, el norte, Salar de Surire. Paisaje de la Patagonia, el Parque Alberto de Agostini. Vemos las palmas chilenas del Parque Nacional La Campana. Esto es la Araucanía, la Reserva Nacional Nalcas. Y en el billete de luca tenemos las famosas Torres del Paine. A los 1.000 pesos les decimos luca, jerga chilena. Entonces, luca, 10 lucas, 100 lucas, 300 lucas. Y si tienes un billón, le decimos palo. Un palo, 2 palos, 3 palos. El sueldo mínimo son 500 lucas, como 500 dólares. Y estas son las monedas. 500, 100 y 50 pesos. Hay otras más chicas, pero ya casi no se usan. La moneda de 500 me parece súper, súper linda. Mi papá desayunó pan con churrasco de vacuno. Me dejó el jugo de la carne para los huevos. Si hay algo más rico que el huevo frito, es el huevo frito hecho en jugo de carne. ¡Oh! Y esto va a ser tan rico. Grabar y hacer esto con una mano no es tan buena idea en todo caso. Pero ay, qué rico. Lo siento, de verdad lo siento por antojar, pero qué rico. Mi mamá hizo esto, le quedó súper bonito. Hay que pegar estas cosas chiquititas. Hay que tener mucha paciencia para esto. Hoy me di tarde libre. Amo este hermoso campo. Es de no sacerdotes, por eso todavía no urbanizan. La vista más linda de la Sierra de Ramón, con sus montañas nevadas, y también un lugar genial para ver y escuchar a los pajaritos. Hoy iremos al límite de la ciudad y el cerro, por ahí arribita. Hace tiempo que quería viajar en estos buses bebé.
Aquí encontré el paradero de Amicro. Hacia el otro lado viene entre 9 y 13 minutos. Y hacia el lado donde voy yo, dice entre 22 y 26 minutos. Bueno, andar en micro te enseña paciencia. Esperé 20 minutos y pude subir al bus E20. Es una micro nueva que postergaron varias veces. Iba a funcionar en marzo, empezó a fines de mayo. Estos barrios de casas muy bonitas no tenían bus. En todos estos años nunca tuvieron un bus. Solo tenían taxis colectivos. Entonces, además de bonito, me alegra viajar en un bus tan importante para la gente que vive en esta zona. Primera vez que viajo en estos buses bebé de Songtong. Buses bebé porque son chiquititos, son hasta tiernos. Es un bus eléctrico súper cómodo. La verdad es que el transporte público en Santiago, en comodidad, cada vez está más bueno. Aunque últimamente hay menos frecuencias y viajes más incómodos. Tiene USB normal y USB-C para cargar cosas. Es entretenido venir para acá. Las casas son bonitas. Este parque es lindo. Los entornos son súper bonitos y tranquilos. La Florida es una comuna de muchas caras. Tiene partes pobres, pero también tiene partes más ricas, como esta. Hay otras de clase media. La comuna es un crisol en sí mismo. Qué lindo ver Santiago desde arriba. Ahí está el terminal de las micros. Luz Verde es el campo de la Avenida La Florida, donde vimos antes. Es bonito venir a ver estas cosas. Relaja ver algo distinto, que no todos los días sean iguales. El hermoso Cerro Minillas. Alguna vez quiero subir. Alguna vez. Justo hay un taxi colectivo que sube. Me gustaría mostrarles mejor las montañas, pero caminando la subida se vuelve pesada. Mira las nubes. Bosque El Panul. Logré subir en taxi colectivo hasta acá. Pequeño spoiler. Escuchen los pajaritos.
Esto es la precordillera de Santiago. Hay varios senderos que suben a los cerros. Qué bonito se siente hacer esta pausa. Eso de ahí abajo es Santiago. Mira, caca de caballo. En estos cerros hay arrieros, gente de campo. Y esta parte del bosque, del cerro, tiene muchos árboles de estos. Espinos, lo primero que crece en suelos degradados. Santiago tiene muchas bellezas ocultas. Sería bonito que la gente pudiera disfrutar más de esto. Estamos en la ladera del cerro, al final de Avenida Rojas Magallanes. $700 me costó el colectivo. Ay, no se me oye la micro. No, me tengo que apurar. No quería esperar 20 minutos más por otro bus. Hice el viaje completo del bus 20. Creo que algo bonito de viajar en transporte público es poder viajar y mirar despreocupadamente. Estar acá sentado, sin preocupaciones, sin tener que manejar, sin tener que lidiar con nada. Ser un pasajero y mirar por la ventana. Esa es mi labor aquí. Me parece demasiado genial. Tenemos un atardecer con arreboles. Los atardeceres en Santiago son tan lindos. En invierno se ven mucho estos tonos en las nubes. Estamos dando la vuelta. Es un bus circunvalar, circular. El bus quedó vacío y la noche se siente relajada. En un bus casi sin pasajeros. $19.30 Metro Macul, pleno a la punta. Me costó bajar. El bus quedó llenísimo, llenísimo, para ir hacia el pie del cerro otra vez.
La gente paga antes de entrar al paradero, por eso los buses abren las puertas de atrás. Estos paraderos se les llama zonas pagas. Me relaja ponerme a mirar esto, aunque para la gente no es nada de relajante. Pero hacer una pausa, parar, ese espacio de parar, mirar, pensar, imaginar, no estar corriendo, me da cierta calma y lucidez. Me sirven estos buses, pero prefiero ir en metro. Hoy tampoco hay tanta gente en Vicente Valdés y eso me hace sentir muy feliz. Estoy muy feliz con toda esta travesía. Mi mamá pintó esto, mi hermana pintó esto y yo sé hacer esto. Estos días probé la galleta Snick de chirimoya alegre. Chirimoya alegre es chirimoya con naranja, algo clásico del verano en Chile. Es una versión súper rica de esta galleta soleá. Me gustan mucho las cosas de chirimoya alegre y le pegaron bien con estas galletas. Dulce rutina de cada día. Es tan rico sentir el olor de la lluvia. Sentir la vida. Las cámaras usan balances de blanco para calibrar el color. Nuestros ojos lo hacen solitos, automáticamente. Pero las cámaras hay que ayudarlas. La otra serie que ando viendo es Hanaori-san. Es una comedia romántica absurda, de parodia, bien divertida. Es tan lindo ver los cerros con nieve. Me conmueve. Una cosa que me gusta es comer estos cereales, especialmente las bolitas de chocolate blanco. Me encanta el chocolate blanco. ¡Ay! Me como todas las pelotitas blancas y a las bolitas de chocolate les pongo yogur de chirimoya. ¡Oh! ¡Ñam, ñam, ñam, ñam! Compré carne mechada congelada para probarla. Hacer carne mechada es largo de cocinar. Seguí las instrucciones y en un ratito quedé con carne mechada lista para servir. ¡Uy, súper rica! Mi mamá hizo unas papas cocidas y almorcé la carne mechada con papas, tomate y paltita.
Estoy resfriado, cada vez más resfriado. Me hice un agua caliente con anís para la garganta, con una taza bonita que me mandé a hacer hace un tiempo. Y mientras llueve, esta noche corrijo un libro de filosofía. Cada vez estoy más resfriado. Me di día libre para leer Meditaciones de Marco Aurelio, uno de los famosos emperadores romanos. Qué bonito vivir en esta época, hacer esto, poder leer y aprender de tantas personas fácilmente a través de la tecnología. Es un privilegio realmente. Mira, mi mamá compró una esponja con forma de estrella. Es bonita aunque no es tan práctica. Solo funciona bien con agua muy caliente. Del almuerzo quedó algo de sopa en la olla. Una sopita con carne, papitas, huevo, zapallo, algunas verduras. Es tan rico tomar sopa cuando estás enfermito. Vienen otras lluvias fuertes a casi todo Chile. Este invierno será bastante lluvioso, por lo que se ve. Hoy tenemos un día súper soleado y tranquilo. Casi nunca muestro mi barrio o cerca de donde vivo, pero es bonito poder retratar un poco de esto tan cotidiano. El sol se siente tibiecito, súper rico. De verdad, Santiago se ve tan lindo con las montañas nevadas. Veo estas cositas y me pone tan contento. Mira, mira, hoy estoy usando este polerón de Pikachu. Me lo compré en Tacna cuando viajé a Machu Picchu. Es peruano, fabricación peruana. Está súper bonito. Tiene unos bolsillos tipo canguro. Como no tienen cremallera, solamente uso este polerón en mi casa. Pero está súper bonito. Y nunca se lo he mostrado a nadie. Cuando era niño me gustaba mucho jugar Pokémon. Y logré tener un Pikachu especial que hace ataques de agua. Un Pikachu con surf.
Desde Coyhaique me pidieron urgente que enviara el libro maqueta, así que hice el paquete y mañana lo voy a dejar. Aunque sigo resfriado, he disfrutado mucho de estos días y trato de disfrutar de los días distintos y también de los días súper cotidianos y rutinarios. Mi papá hizo churrasco para desayunar. Yo estoy con insomnio, así que lo acompañé, desayunamos juntos. Me hice una carne, después me hice los huevos fritos en el jugo de la carne. Por la hora no voy a comer palta, sería mucho. Pero había pancito amasado. ¡Uy, uy, uy! Pancito amasado. Pero lejos, lo más lindo es poder seguir viendo a mi papá. Eso es lo que a mí más me gusta. Estuve toda la noche leyendo y estudiando del sector sanitario, el agua potable, aguas servidas, plantas de tratamientos, tipos de cosas, etc. Me gusta aprender y leer de diferentes temáticas. Me encanta ver los zorzales. Justo vi un chanchito de tierra. Uy. Aunque he visto esto muchas veces, nunca me aburre. Con las lluvias, las aguas escurren hacia abajo y como estamos en bajada, aunque no se note mucho, las aguas van yendo hacia la avenida de la Florida. Y aunque no ha llovido mucho, la avenida se vuelve un río. Está más fácil moverse en el barro que en la vereda mojada. Todos los años esta parte de la avenida de la Florida se inunda. Acá y en casi todos los paraderos termina pasando lo mismo. El campo y las montañas se ven preciosos. Valió la pena levantarse y hacer esta caminata. Valió la pena tener una cámara en la mano. Misión cumplida.
el libro se fue rumbo a Coyhaique. Yo ya me mojé ahí atrás. No, está difícil. Siempre es entretenido ver los buses bajo la lluvia. Documentar mi vida tal cual, hace muchos años que no lo hacía así. Esto realmente me pone muy feliz. Y me encantaría que se transmitiera esa alegría y que te haga sonreír a ti. Eso de ahí es una central hidroeléctrica antigua, que casi nadie conoce de estas cosas. Hay una hidroeléctrica en Santiago. Mira, un furgón de transporte escolar. Así se transportan los escolares en Chile. Tras la lluvia salió el sol. Había nubes preciosas, pero se movían rápido. Había mucho viento en altura. Qué divertido y sencillo es ponerse a ver las nubes. Ahora es una excepción lo que vemos en Santiago, pero en otros lados sigue lloviendo y bastante. 2100 metros para la cota de nieve, de ahí hacia arriba está nevado. Lo que está con color es lo que ha recibido nieve. Chile y Argentina con la nieve, sobre todo hacia el sur, mucha nieve. El paso Los Libertadores lleva 2 semanas cerrado y con el pronóstico actual probablemente sume otra semana más. Igual ando atento porque quiero viajar y cruzar con nieve. Deseo que Dios te bendiga mucho. Gracias por ver y disfrutar conmigo de esta bitácora de vida cotidiana, todo un mes completo, compartido con mucho cariño desde la periferia de Santiago. Ya nos veremos en más días, viajes y aventuras. Chau, que esté muy bien.